el reformador alemán Martín Lutero llegó a escribir una anécdota en un momento. Él dijo lo siguiente: una vez estaba yo penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo, por los peligros que rodeaban a la iglesia. Entonces mi esposa se vistió de luto, se acercó a donde yo estaba y con gran sorpresa le pregunté quién había muerto. Con sus respuestas tuvimos un diálogo que sigue así. Me dijo: no sabes, Dios en el cielo ha muerto. Pero ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. Y ella contestó: ¿es eso cierto? Indudablemente, contesté. ¿Cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo es que Él nunca morirá. Y entonces le dijo ella: ¿por qué estás tan desalentado y abatido? En ese momento, dice Lutero, comprendí cuán sabia era mi esposa y dominé todo mi pensar. Hermanos, esta anécdota en la vida de Martín Lutero es simplemente un reflejo de las luchas constantes que como cristianos tenemos, o una de las luchas que tenemos en esta vida. El desánimo, el desaliento, el deseo de tirar la toalla, como decimos aquí, de darse por vencido, el cansancio, el agotamiento. Tarde o temprano va a llegar a todo ser humano y también a los creyentes. No sirvo para ser padre piadoso. No sirvo para ser creyente como los bautistas reformados esperan de mí. Estamos, hermanos, en un mundo caído. No se olvide de eso. Estamos en un mundo caído. Y aún los hombres más piadosos que han pisado este planeta han sufrido de ese tipo de desánimo. Hombres de la talla de Job, Moisés, Gedeón, Jeremías. Aún, hermanos, nuestro propio Salvador. ¿Qué? En Lucas capítulo 22, versículos 42 al 44, el Señor Jesús está orando en la última noche aquí en la tierra. Y llega un ángel del cielo para animarlo. El Señor Jesús también fue hombre verdadero, totalmente hombre. Un fiel sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. El desánimo, hermanos, puede venir de diferentes fuentes. Una enfermedad, una pérdida de una persona, pérdida de dinero. ¿Cuánto se ha perdido dinero en la calle? Eso desalienta. Por un empleo, no tengo empleo. Eso desanima. Una decepción, un maltrato, un desprecio, una burla. O simplemente no ver los frutos que se esperan. He trabajado tanto para nada, prácticamente. En esos momentos, hermanos, ¿qué debemos hacer? O mejor dicho, ¿qué dice la Biblia lo que debemos hacer en esos momentos de desaliento, de desánimo? ¿Para qué seguir en el cristianismo? ¿Para qué ser un padre? ¿Para qué ser una madre piadosa? No puedo, es muy alto para mí. ¿Qué hacer? Bueno, hermanos, el texto que vamos a considerar, hermanos, en la mañana de hoy, no nos va a responder específicamente a esa pregunta, sino que nos va a ayudar a reformular esa pregunta. No es qué dice la Biblia de lo que debemos hacer, es qué dice Dios de lo que Él hace para animarnos. Hechos capítulo 18, 6 cosas que hace Dios para animar a su siervo golpeado, su siervo Pablo. Dios no es ajeno, no es desinteresado cuando atravesamos por una circunstancia de desánimo, hermano. No, Él no está ajeno a ese tipo de cosas. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en Hechos capítulo 18, versículos 21
al 23. Versículos 21 al 23. 6 cosas, hermanos. Voy a dar el bosquejo rápidamente. Sí, yo sé que son muchos, pero son muchos versículos, entiendan, por favor. Pero el punto es que esto no solamente da un broche de oro a la segunda, para cerrar el segundo viaje misionero, sino que es un abreboca para el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero el Señor hace 6 cosas. Son 6 cosas providenciales que el Señor orquesta para animar a su siervo Pablo. Y son cosas que el Señor nos quiere hablar para decirnos: yo estoy contigo, no temas. R.C. Sproul, creo que fue que dijo una vez, que existen 365 veces o referencias que en la palabra de Dios se dice no temas, una para cada día. El Señor dice no temas, yo estoy contigo. El Señor nos ayude a afianzarnos en la verdadera fe, hermanos. 6 cosas. Número 1. Dios anima a Pablo por medio de nuevas amistades en la fe. Versículos 1 al 3. Número 2. Dios anima a Pablo por medio de un apoyo económico. Sí, eso anima también. Versículos 4 al 5. Número 3. Dios anima a Pablo por medio de conversiones inesperadas. Versículos 6 al 8. Número 4. Dios anima a Pablo por medio de su palabra revelada. Versículos 9 al 11. 5. Dios anima a Pablo por medio de una defensa inesperada. Versículos 12 al 17, la parte más larga. En último lugar, Dios anima a Pablo por medio de una nueva puerta abierta para evangelizar. Versículos 18 al 23. No voy a repetir el bosquejo, está largo, pero ustedes lo van a ir viendo a medida que vamos avanzando. Vamos con la primera. Dios anima a Pablo, a su siervo Pablo, por medio de nuevas amistades. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Antes de comentar lo que estos 3 versículos nos quieren sugerir por medio de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quiero que recordemos las condiciones en las cuales el apóstol Pablo llega a Corinto. Recordemos que Pablo llega a suelo europeo por una visión que tuvo en Asia Menor, ¿sí? En un puerto. Si no me equivoco, Troas. Ahí en ese puerto, él tiene una visión de un hombre macedonio que le dice: ven acá y ayúdanos. Ellos habían sido impedidos para predicar en toda Asia Menor y hacia Bitinia, hacia el norte de Asia. Entonces ellos emprenden, Pablo junto con su equipo misionero, Silas, Timoteo y Lucas. Ellos emprenden un viaje hacia Macedonia. Allí ellos visitan la primera ciudad. La primera ciudad es Filipos. Es la primera ciudad donde ellos pueden evangelizar. Bueno, llegan allí en la primera ciudad, en Macedonia. Ellos predican, hay conversiones, hay providencias, ¿verdad? El Señor los ayuda, los asiste en la cárcel, los libera y todo, ya ustedes saben. Pero tienen persecución. Así que dejan a Lucas en Filipos y ellos emprenden su viaje hacia Tesalónica. En Tesalónica, que sí es la capital de Macedonia, también, ¿sabes? Esa resistencia la hemos visto, la resistencia al Evangelio, y pocas conversiones y son una vez más expulsados. Llega entonces Pablo, Timoteo y Silas a Berea. Allí
mejor panorama, por supuesto. En Berea hay muchas conversiones, mucha nobleza de los bereanos, de los judíos en Berea, para recibir el mensaje del Evangelio, pero no permanecen más tiempo allí, sino que llegan los judíos de Tesalónica y los también alborotan la ciudad y expulsan a Pablo. Pero Pablo es expulsado de Berea y deja a Timoteo y a Silas con las instrucciones: vayan a buscarme en Atenas. Cuando sale de Berea, Pablo está saliendo de la región de Macedonia. Cuando Pablo sale de Berea, baja de Berea, ya deja la región, la primera región, esa que la visión, ven, ayúdanos en Macedonia, deja ese llamado de Dios en esa tierra primaria y empieza a descender a la región de Acaya, lo que hoy es Grecia. Llega a Atenas. Ya la semana pasada hablamos acerca de Atenas, pero él llega solo, recuerden. Llega solo, esperando a sus compañeros, llega solo y se topa con los intelectuales arrogantes y presuntuosos atenienses. Es interrogado por el Areópago y hay quien dijo, educadamente lo desprecian. Y Pablo no dura más tiempo en Atenas y sale y sigue descendiendo hacia el sur y llega a lo que hoy se conoce como Corinto. ¿Okay? Así llega. Esas son las condiciones de Pablo. Solitario, despreciado, huyendo de la persecución. Pablo está lejos, está muy lejos del lugar donde Dios lo había llamado, de Macedonia, de ese lugar inicial donde Dios lo había llamado. Pero así llega a la ciudad de Corinto y se encuentra con una de las ciudades más espectaculares del mundo antiguo, Corinto. ¿Qué era Corinto? Bueno, esta ciudad de Corinto, hermanos, había desplazado en importancia a la ciudad de Atenas. Era la capital de la provincia de Acaya. ¿Okay? La capital de la provincia de Acaya. Las condiciones geográficas y mercantiles, comerciales que se daban allí, hicieron de la provincia un asunto totalmente próspero, hicieron de esa ciudad totalmente con mucha abundancia, pero de la misma manera, al nivel de abundancia y prosperidad económica que había en la ciudad de Corinto, de la misma proporción era su inmoralidad. R.C. Lenski, un comentarista, dijo lo siguiente: Corinto era una ciudad incluso más elevada que otras más grandes del imperio en ese tiempo. El término corintio llegó a significar alguien libertino. Es decir, el nombre de la ciudad llegó a significar que alguien era un fornicario. Vamos a corinticiar o corintiar. Eso era, vamos a tener relaciones sexuales. Prostitución, corintios, fornicarios, muchachas prostitutas. Eso era el término de Corinto. Imagínense la inmoralidad que había allí. ¿Por qué tanta inmoralidad? Porque al igual que Éfeso, Corinto también en su Acrópolis, que es la parte más alta de la ciudad, tenía un templo a la diosa Artemisa. Un templo a la diosa Artemisa con todas sus sacerdotisas en su culto pagano. Sabemos lo que eso significa. Mucha prostitución e inmoralidad. El lugar más inhóspito, más hostil, allí Pablo se atreve a dar el Evangelio. Después de estas cosas, versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2, y halló. Pablo se topa, Pablo se encuentra con un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Al final vamos a ver dónde estaba el Ponto. Pero era natural del Ponto, recién venido ¿de dónde? De Italia con Priscila, su mujer. El Señor ha orquestado todas las condiciones para que se crucen estas dos personas, o Pablo con esta familia. Esto es una familia
¿verdad?, que ha llegado también en las mismas condiciones de Pablo, desterrados. Llegaron también desterrados de allí. Pero qué importante para Pablo, que estaba solo en una abrumadora sociedad inmoral, y el Señor le permite personas piadosas con quien juntarse. Eso es lo que Dios hace para animar. Porque tú no puedes ser animado lejos del pueblo de Dios. No existen cristianos solitarios. Los cristianos siempre están animados, y el Señor dice que es donde está el pueblo de Dios, donde hay ánimo en la fe. No puede haber otro sitio. Dios ha decidido que tu ánimo en la fe sea en medio de la congregación o con otros cristianos. No puede un cristiano entonces tener más amistades mundanas que cristianos. Que se conviertan ellos a ti, tú no a ellos. Pero esta familia llegó a ser tan amada por Pablo, tan apreciada por Pablo y tan útil en el ministerio de Pablo también. En Romanos, capítulo 16, versículos 3 al 4, se nombra a Priscila y Aquila como personas que tenían a la iglesia en su casa. Priscila y Aquila, saludad a Priscila y Aquila. Romanos 16, 3 al 4. Romanos 16, 3 al 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Y mire lo íntimo que era la relación entre ellos. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Eran unas personas piadosas. Casualidades, como usted quiera llamarlo. Coincidencias, como usted quiera definirlo. Número 1, eran judíos. Número 2, eran cristianos. Número 3, habían sido desterrados o habían sido perseguidos por la fe. Y número 4, sabían hacer tiendas, ¿sí? Tiendas de campañas. ¿Por qué habían sido desterradas estas personas? Dice Lucas, da precisamente con un acontecimiento histórico verídico. Recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto esta es la razón, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Pablo se acercó a ellos. Suetonio fue un historiador antiguo, y él habla precisamente de lo que hizo Claudio al desterrar a los judíos de Roma. Interesante lo que escribió Suetonio en sus memorias. Dice, como los judíos se dejaban enredar en constantes disturbios por instigación de Cresto, Claudio los desterró de Roma. Él coloca a Cresto, pero todos los eruditos, los que entienden, parece que él había escuchado un tal Cresto. Sabemos que era Cristo. Había siempre revuelta entre los judíos por un tal Cresto. Él dice, ni sabía quién era. Y Claudio ya no aguantaba la revuelta entre los judíos por ese tal Cresto. A lo mejor pensaba Suetonio que Cresto andaba por ahí haciendo alboroto. Ellos llegan entonces en las mismas condiciones de Pablo y se encuentran providencialmente, y hay una cercanía, una amistad, donde ya Pablo puede estar con otras personas hablando el mismo lenguaje. Versículo 4. Bueno, antes de seguir. Este encuentro providencial, hermanos, produjo en el corazón de Pablo una consolación de la misma magnitud como se ve en 2 Corintios capítulo 7, versículos 4 al 7. Vamos rápidamente. Muy probablemente se produjo en el corazón de Pablo lo que vamos a leer en 2 Corintios capítulo 7, versículos 4 al 7. Dice,
mucha franqueza tengo con vosotros. Está escribiendo años después a esta iglesia en Corinto. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, subráyelo. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Cuando vinimos a Macedonia, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Qué interesante, versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. En otro episodio más adelante, Pablo también se encontraba desanimado, desinflado, pero el Señor que consuela, lo consoló llevando a Tito para darle reporte de la iglesia. Tito fue un medio de Dios para animar a Pablo. Aquila y Priscila fueron un medio de Dios en su amistad para animar al apóstol Pablo. MacArthur dice: el Dios de toda consolación suplió la necesidad de compañía de este desanimado siervo, no solo proveyéndoles 2 nuevos amigos, sino también devolviéndoles 2 ya conocidos. ¿Quiénes son esos? Vamos con el versículo 4 al 5. Dios anima a Pablo por medio de un sustento económico. Versículos 4 al 5. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, finalmente, él los estaba esperando en Atenas, ¿recuerdan? Pero ellos pueden llegar a Corinto, más allá. Se encuentra allí con 2 viejos conocidos, Silas y Timoteo. Llegaron allí para estar con Pablo. Ya Pablo tenía buenos amigos. Pero fíjese que el versículo 4, eso es lo destacable, versículo 4 dice que Pablo discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Es decir, ¿cuáles eran los días de reposo para los judíos? Sábados. Por lo tanto, Pablo se dedicaba a la labor misionera o evangelística solamente los sábados. La pregunta es, ¿por qué solamente los sábados? Porque tenía que trabajar haciendo tiendas para su sustento, ¿cierto? Para su sustento económico. Estaba allí con Priscila y Aquila, trabajando, produciendo en la semana, y los sábados se iba para la sinagoga a predicar el evangelio, para discutir, para tener conversaciones productivas con los judíos para alcanzarlos para el evangelio. Pero apenas en el versículo 5 llega Silas y Timoteo, vinieron a Macedonia, de Macedonia. Pablo estaba ¿qué? Entregado por completo. Una mejor traducción es: cuando llegó Silas y Timoteo, Pablo se entregó al ministerio, se entregó a la predicación. ¿Qué significa eso? Que Silas y Timoteo llegaron con un sustento económico de tal forma que liberó al apóstol Pablo para él dejar de estar trabajando en la semana, para dedicarse esa semana y todos los días para la obra del evangelio. Bueno, ¿de dónde saca usted eso? Filipenses capítulo 4 y 2 Corintios capítulo 11. ¿Vale? Vamos a probarles el punto. Filipenses capítulo 4 y 2 Corintios capítulo 11. Filipenses 4, versículo 10. Filipenses, recuerden que es ¿de dónde? La iglesia de Filipos, en la región de Macedonia. Filipos,
Tesalónica y Berea, región de Macedonia, Atenas y Corinto, región de Acaya. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Hechos 18. Al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Silas y Timoteo llegan con esta ofrenda que los filipenses le habían dado a Pablo. Le habían enviado a Tesalónica, pero cuando estaba en Corinto, cuando llegó Silas y Timoteo, llegó esa ofrenda por parte de los filipenses. Y en esta carta, años más tarde, los filipenses vuelven a mandar otra ofrenda a Pablo. Él está ahí en la casa. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 9. Le está escribiendo esta carta a estas personas en Corinto. Capítulo 11, versículo 9 dice: y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. A ninguno fui carga. ¿Cómo sabemos que no fue a carga a nadie? Porque él mismo se mantenía haciendo las tiendas, ¿verdad? Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo no fue gravoso a la iglesia de Corinto, que tenía plata. No fue gravoso por otras circunstancias, pero no porque no tenían derecho de vivir del Evangelio con las ofrendas de la iglesia de Corinto. Eso es otro tema. Pero hermanos, vean aquí el gesto de la iglesia en Filipos. Probablemente esa ofrenda que le llegó a Pablo allí en Hechos 18 no solamente pudo haber sido solamente de Filipos, sino que también puede ser de los hermanos en Tesalónica y de Berea, porque Pablo dice las iglesias de Macedonia. No especifica cuál iglesia. Las iglesias de Macedonia. Entonces, liberó a Pablo para poder dedicarse completamente o de lleno a la predicación del Evangelio sin ningún tipo de obstáculo. Eso animó también a Pablo como un espaldarazo de parte de Dios. Sigue, porque esto es: yo te voy a mantener, yo te voy a sustentar. Sigue adelante, concéntrate en lo que tienes que hacer. Eso es lo que Dios te estaba diciendo. Iglesia obediente de Filipos. Iglesia obedientes fueron un instrumento de Dios para animar al siervo de Dios para hacer la obra de Dios. Y estas personas fueron un ejemplo a las demás iglesias. Ahí mismo, en 2 Corintios, pero en el capítulo 8, habíamos leído el capítulo 11, pero vayan al capítulo 8, Pablo diciéndole a los corintios lo que Dios había hecho en Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, saber la gracia de Dios, versículo 1, la gracia de Dios que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál era esa gracia? En medio o en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. No eran personas pudientes, no eran personas con mucha riqueza que le sobraba, eran personas que la gracia de Dios estaba allí, de manera que aún en lo poco ellos quisieron aportar para el Evangelio. La gracia de Dios. Iglesias obedientes. Entonces, Dios anima por medio de nuevas amistades, Dios anima por medio de sustento económico para los siervos. Número 3, Dios anima a su siervo Pablo por medio de una conversión inesperada. Conversión inesperada. Ahora,
Recuerden, Pablo está entregado totalmente al Evangelio. Ya no es solamente los días de reposo. Ahora está todos los días enseñando a los judíos. ¿Qué está enseñando? Versículo 5. Y luego nosotros, me quedé ahí en segunda Corintios. Sigo, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo salieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando ¿a quién? A los judíos que Jesús era el Cristo. Estaba allí testificando. Ya sabemos las cosas que hacía, mostraba, dialogaba, quería ganarse a los judíos para el Señor. Pero, aunque ahora tenía más tiempo, parece que los resultados no eran los esperados. Versículo 6. Versículos 6 al 8 nos muestra de conversiones inesperadas. Pero oponiéndose y blasfemando esto, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Pablo está entregado por completo, predicando, enseñando el Evangelio, pero estos, en vez de responder afirmativamente, lo que hacen es rechazar y blasfemar el nombre del Señor. Entonces Pablo hace una protesta contra los judíos. Dice que se sacude el polvo de sus vestidos, no de sus pies, de sus vestidos. Era así como yo estoy despreciando el polvo, donde ustedes también han pisado, Dios los está despreciando a ustedes por despreciarlo en el Evangelio. Pero hace una alusión a un eco de las palabras de Ezequiel capítulo 33, versículos 2 al 5. ¿Qué hace Ezequiel allí? Es el trabajo de un atalaya. Ezequiel capítulo 33, versículos 2 al 5, se lo leo a ustedes. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare el pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre sea sobre su cabeza. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos aquí. Está tomando el Antiguo Testamento para darles una senda advertencia a los judíos. Ellos sabían lo que estaba hablando Pablo. Versículo 5, Ezequiel 33, versículo 5. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pablo dice, yo estoy limpio de su sangre porque ustedes no quieren escuchar, no quieren obedecer al Evangelio de Cristo. Entonces salen, ¿verdad? Y esta advertencia que hace allí en el versículo 6 produce un efecto, lo mismo que produjo en Atenas. Recuerden que Pablo estaba en Atenas, en el Areópago, en esa reunión, y él les dice en el versículo 31 del capítulo 17, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando ellos escuchan eso, empiezan, Pablo, vienes otra vez con tus locuras. Pero esa advertencia que da Pablo dio un fruto. Versículo 34 del capítulo 17 de Hechos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con él. Es decir, ese efecto de esa advertencia produjo fue un llamado de atención para que las personas de alguna manera despertaran de su letargo espiritual y buscaran el Evangelio. Lo mismo ocurre en Corinto. Fíjense, versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno, Hechos 18:7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Nos puso la cuestión al lado. Al lado de la sinagoga estaba la casa, no había otra casa donde se podían reunir las personas. Bueno, al lado de la sinagoga.
Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. El mero, el principal, el que dirigía la sinagoga, el que de seguro había blasfemado también, o había dejado que los otros blasfemaran a Cristo, se convierte en el Evangelio. Una conversión inesperada. Del que menos pudo haberse esperado, Pablo se convierte al Evangelio. Tanto así, hermanos, que el propio Pablo recuerda en su primera carta a los Corintios que Crispo fue uno de los primeros que él bautizó. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 14 al 15, dice Pablo a los Corintios: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Recuerden que había rivalidades, divisiones ahí en la iglesia de Corinto, y Pablo dice: yo no bauticé a nadie, bueno, solamente a Crispo, me puedo recordar, a Crispo y a un Gallo, no, a Gallo. Gallo parece que es, según los estudiosos, parece que es este mismo Justo Gallo. Dice que saliendo de allí fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Y también se integra Crispo con su familia. Entonces parece que este Gallo era el mismo Justo. Pero lo que sea, Pablo inicia formalmente la iglesia en Corinto en ese momento. La iglesia en Corinto se inicia allí, hermanos, en medio de una sociedad tan pervertida, tan lujuriosa, tan llena de materialismo. El Señor permite, anima a su siervo para hacer el trabajo, y el Señor va honrando eso. Contra todo pronóstico, entonces se convierte en principal de la sinagoga. Pero todavía Pablo está viendo nuevos amistades, lo anima, una ayuda económica, se entrega por completo. Aparentemente no hay buena respuesta de los judíos, pero se convierte en algunos. Y vaya de lo que se convierte. Pero en cuarto lugar, Dios sigue animando a Pablo a través de su palabra revelada. Dios se le acerca a Pablo y le dice lo siguiente. Entonces, vamos a leer el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjense el efecto que produjo que el principal de la sinagoga se haya convertido. Muchos empiezan a seguirlo. Pero bien, en cuarto lugar, Dios anima a Pablo por medio de su propia palabra revelada. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le habla directamente a Pablo y lo anima con dos cosas. Probablemente Pablo, al ver la conversión de Crispo y al ver que varios se están convirtiendo al cristianismo en Corinto, bueno, ya parece que la cosa está andando sola. Parece que ya el trabajo se está haciendo y bueno, ya yo me voy. Probablemente. Pero es interesante que el Señor le dice: no temas. Parece que había todavía temor en el corazón de Pablo. Todavía había temor. Y el Señor no solamente le dice: no temas, habla. No temas, habla. Ese es el encomio de Dios. No temas, sigue. Pero eso viene con unas garantías para animar al siervo de Dios. 2 garantías. Número 1, yo estoy contigo, versículo 10. Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo es una frase que se desprende literalmente de Josué, capítulo 1, versículo 9. El Señor animando a su siervo Josué:
Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no habla aparte de lo que ya había hablado. Dios te está recordando sus promesas al pueblo de Dios. Dios me habló algo particular a mí, a más nadie se lo ha hablado. No, entonces no fue Dios. Porque ya lo que Dios ha dicho a su pueblo, Él simplemente se lo reitera. No temas, yo estoy contigo, nadie podrá dañarte. Lo mismo se lo dijo a Jeremías. Vayan conmigo, Jeremías, rápidamente. Jeremías, Antiguo Testamento, el profeta llorón, ¿recuerdan? Así se le llama, se le conoce, el profeta llorón, porque siempre se lamentaba. Pero allí, Jeremías, el Señor le dice, y si se lo dijo a Jeremías, entonces usted sabe que si el Señor se lo dice a usted sabe que usted es llorón también. Capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Versículo 21, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. La misma promesa que le hizo el Señor a su siervo Jeremías, se lo hizo al apóstol Pablo. Yo estoy contigo para protegerte, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y la segunda razón, ahí está también, porque, segunda razón, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál es esa razón, hermanos? La doctrina de la elección. Esa es la razón. Dios anima a su pueblo por medio de recordarle su palabra, yo estoy contigo y nadie te podrá hacer mal. Y en segundo lugar, recuérdate la doctrina de la elección. Yo tengo pueblo aquí. Yo quiero usarte a ti para buscar a ese pueblo. La doctrina de la elección es un gran incentivo para evangelizar. Si no hubiese doctrina de la elección, hermanos, en vano es nuestra predicación. Porque todos los hombres están muertos en delitos y pecados. ¿Quién podrá venir a Dios para pedir perdón a Dios, para arrepentirse de sus pecados, si no el Señor no hace una obra en esas personas? Dios ha prometido hacer esa obra en su pueblo elegido. Su trabajo iba a ser próspero, es lo que le está diciendo Dios a Pablo. Su trabajo va a ser próspero. Hay elegidos aquí, ellos todavía faltan por llegar. Pablo no sabía cuántos elegidos eran. Pablo no sabía quiénes eran, pero sí sabía lo que ellos necesitaban, escuchar el evangelio para que llegue. Y Pablo era un siervo de Dios, y por eso, versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Con toda convicción se quedó. Para terminar, me quedan 2 puntos. Dios anima a Pablo por medio de una defensa inesperada. Vamos a leer el texto y comentamos rápidamente, por razón del tiempo. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Está Galión. Se conoce de Galión, según los historiadores, con una personalidad muy agradable. Era una persona muy afable, muy agradable, pero era un recién llegado como procónsul en la región de Acaya.
Así que los judíos lo que querían es manipularlo a él, ¿verdad? Como este es tan chévere. Bueno, que le daba un dedo y se agarraron todo el brazo. Pero Galión, no era bruto. Él sabía lo que estaban haciendo con él y le molestó. Versículo 13, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? Ellos querían asumir que fuera la ley romana, pero Galión no lo entendió así. Contra la ley, bueno, eso es su ley. Versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, probablemente Pablo está diciendo, sí, yo no es que estoy en contra de la ley de los judíos. Entonces, no, si es cuestión de la ley de ustedes. Ustedes lo que quieren es que yo crea que ese asunto es simplemente en contra de Roma. Y Galión dijo, no me voy a prestar para esto. No tengo tiempo para ustedes. Galión, versículo 14. Pablo no se defendió completamente. Galión lo interrumpe. Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Es decir, si esto es un asunto en contra de Roma. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Estos judíos quisieron hacer una gracia y le salió una morisqueta. Así dice. Roma admitía la religión judía. Y para Roma, el cristianismo, como lo aprendimos esta mañana, era un apéndice, o estaba dentro de una división del judaísmo. Es simplemente eso lo que los judíos querían era, no vean al cristianismo como algo dentro del paraguas del judaísmo. No, ellos están en contra del César, pero él no se come ese cuento. Y lo que hace Galión, versículo 16, y los echó del tribunal. Mire, el Señor usó una piedra, un corazón perverso, una autoridad perdida, una autoridad mala, aunque buena gente, pero malo, para cuidar a su siervo de las malicias y las injusticias de los judíos que eran sinagoga de Satanás. La decisión de Galión, si hubiese sido negativa, hermanos, hubiese afectado por completo el cristianismo, no solamente en Acaya, sino en todo el Imperio Romano. Pero por la gracia de Dios, el Señor permitió que esta autoridad fallara a favor del cristianismo. Para terminar, hermanos, eso anima. Imagínense, Pablo ahora tiene la protección del Estado. Ya los judíos no pueden hacerle más maltrato a Pablo. Y por último, Dios anima a Pablo por medio de una nueva puerta abierta para el Evangelio. Versículo 18 en adelante. Bueno, vamos al 17. Entonces todos los griegos, versículo 17, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. ¿Quién se había convertido en Corinto? El principal de la sinagoga, ¿quién era? Crispo. Pero aquí agarran a Sóstenes, que era el reemplazante de Crispo, y ¿qué le hacen? Lo golpearon, ¿verdad? Golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. No le interesó la revuelta. Este Sóstenes, hermano, llevó los platos rotos, pagó los platos rotos. Por incompetente te vamos a dar a ti. 1 Corintios 1:1 dice, voy a saludar a Sóstenes, que es miembro de la iglesia. También se convirtió el hombre. Debe ser por tanto palo, no. Esta gente no tiene amor de Dios. Terminamos. Último, lo que hace Dios. Leamos para terminar. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí,
Después se despidió de los hermanos, ¿verdad? Ya Pablo sentía la seguridad de que le brindaba ahora el Estado, había más conversiones y Pablo se queda más tiempo allí. Pero ya decide irse. Después se despidió de los hermanos y navegó ¿a dónde? A Siria. Su destino era Siria. ¿Qué había en Siria? La pregunta. En Siria estaba la iglesia de donde él había salido en su segundo viaje misionero, es decir, Antioquía de Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿A qué voto se refiere aquí Lucas? Bueno, Pablo aparentemente hizo el voto de nazareato o de nazareo, que aparece en Números capítulo 6. El voto del nazareo lo hacían los judíos, lo pueden hacer en cualquier parte, no importa, pero tenían que terminarlo en Jerusalén. Se dejaban crecer el cabello, dejaban de beber vino para consagrarse a Dios, para buscar el favor de Dios. En este caso, Pablo se dedicó completamente al Señor y al final entendió que ya había cumplido su voto. Así que él rapa su cabeza, los cabellos de su cabeza, y esos cabellos tenía que quemarlos en Jerusalén, tenía que quemarlos en el templo. Esa era la manera. Ahora, ¿por qué Pablo hizo voto? Es la pregunta. ¿Por qué Pablo hizo voto? Si es un voto de consagración para buscar el favor de Dios, probablemente Pablo en algún momento en su ministerio en Corinto hizo este voto para buscar el rostro de Dios. Señor, esto está muy difícil, me siento muy desanimado, esto está muy fuerte. Y se consagró completamente al Señor. Y al final, cuando ve toda la providencia hermosa de Dios que le ha respondido en sus plegarias, él dice, gracias Señor, ahora yo te voy a ofrecer este voto en agradecimiento. Pudo haber sido en Corinto, pudo ser antes de que llegara a Corinto en Atenas o antes, pudo haber sido simplemente para dar gracias, ¿verdad? En ese tiempo que quedó 1 año y 6 meses, o después que fue absuelto con Galión y duró más días, como en acto de agradecimiento. Lo cierto es que Pablo se humilló delante de Dios. Es un voto de humillación. Señor, te necesito. Pero Pablo iba con esa intención a Siria, pero tenía que pasar primero ¿por dónde? Por Jerusalén, porque había hecho voto. Versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién dejó allí en Éfeso? Es decir, se apartó de Priscila y Aquila. Allí los dejó y él siguió. Y entrando en la sinagoga, pernotó un poquito de tiempo allí, solamente en Éfeso, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Pablo, no entiendo. Si hay una puerta abierta, te están pidiendo que te quedes, ¿cómo te vas a ir? Porque ya había hecho voto, tenía que cumplir al Señor primero su voto en Jerusalén. Eso es lo que dice el versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez, fíjense el ánimo que él tiene para hacer otra vez el tercer viaje misionero. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. ¿Por qué si Dios quiere? Porque Éfeso era la capital de Asia Menor, donde Dios le había cerrado las puertas para predicar al comienzo del segundo viaje misionero. Ahora ve la puerta abierta allí, de parte de Dios. Lo emocionó. Bueno, si Dios quiere que esto siga así y no vuelva a cerrar la puerta como al principio, yo vengo. Se emocionó el hombre. Pero recuerden dónde estaba Ponto. Aquila y Priscila, Aquila se dice que era natural del Ponto. El Ponto es más arriba de Bitinia. Recuerden que Pablo también, al comienzo de su segundo viaje misionero, también quiso ir a Bitinia y al Ponto, y no lo logró hacer. Pero ahora ve personas que se han convertido, aunque él no llevó el Evangelio. Personas de allí. El Evangelio sigue avanzando, hermano. No nos necesita para avanzar. Es un privilegio que seamos usados por Dios para el avance del reino. Terminemos.
Versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Cesarea, ¿verdad? Allí en la región de Judea, sube hacia Jerusalén a saludar a la iglesia y dice, y luego desciende a Antioquía, y después de estar allí por algún tiempo, salió, ya estaba animado, vamos otra vez al tercer viaje misionero. El segundo y el tercer viaje misionero se compaginan o se traslapan en el versículo 23. Culmina en el versículo 23, o mejor dicho, culmina en el versículo 22, y en el versículo 23 comienza el tercer viaje misionero. En conclusión, hermanos, en conclusión, nadie está exento de desanimarse en la vida cristiana. Es la persona más piadosa, más santa que tú puedas ver, por estar en un mundo caído, por tener las reminiscencias del pecado, se va a desanimar. No puedo ser un buen padre piadoso, no puedo ser una buena madre piadosa. ¿Cómo puedo ser un hijo obediente? No puedo, me cuesta tanto, siempre me dicen y me corrigen por lo mismo. ¿Cómo puedo ser un trabajador que agrada al Señor? No puedo, es muy difícil. El Señor te dice, yo estoy contigo, no temas. Tienes que andar en fe. Esa es la verdadera fe. No es que mañana se te va a abrir el negocio. No es que mañana se va a hacer para las naciones. No. Fe es confianza en lo que Dios te prometió. Dios se lo prometió a su pueblo y así debemos andar. Sea el Señor ayudándonos y animándonos a andar en fe. Pero más allá de todo esto, hermanos, Pablo hizo un voto. No se olvide de eso. Todas estas providencias, conversiones inesperadas, ya lo hemos dicho, nuevas amistades, la palabra de Dios revelada, defensa de personas inesperadas, nuevo campo misionero, todas estas providencias, hermanos, fueron respuestas de Dios el Padre, no solamente a las oraciones de Pablo, sino al ruego que hace el Señor Jesucristo en favor de su siervo. El Señor Jesucristo es nuestro sacerdote ante el trono celestial. La respuesta del Padre al trabajo sacerdotal de nuestro sumo sacerdote, que fielmente intercede por el Padre y aboga por nuestras necesidades. Confía en eso, hermano. Confía en tu sacerdote, el Señor Jesús. Aplicaciones finales. ¿Necesitamos ánimo? Claro que sí. ¿Cuándo viene el ánimo? Cuando te humilles delante del Señor. Soy de lo peor. No puedo. Soy el peor papá, el peor hijo, el peor cristiano. Sí lo eres. Dios dice, yo te puedo ayudar. No lo hagas en tu fuerza. No lo hagas en tu fuerza. Tú no puedes. Yo sí lo hago. Por eso Pablo se consagró al Señor. Porque estaba desanimado, se consagró al Señor, hazlo tú la obra. Humíllate delante de Dios. Número 2. ¿Cuándo viene el ánimo? Cuando no solamente recibes bendiciones de otros hermanos, sino cuando tú estás en la posición de bendecir a otros hermanos, de ayudar a otros hermanos. No sabes la bendición que es que tú puedas entender que estás en el lado en que estás dando para que otros sigan. Es una bendición. Seamos generosos. Y en tercer lugar, el ánimo viene y está prometido solamente a los hijos de Dios. Aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no han venido al Evangelio, aquellos que han rechazado el Evangelio, aquellos que le han dado la espalda a Dios, el Señor no les promete ningún tipo de ánimo. Juicio e ira de Dios sobre todos aquellos que lo rechazan. Como Pablo rechazó a los judíos, se quitó el polvo de su vestido, como enseñarle, así como has rechazado a Dios, Dios te está rechazando a ti. Pero Dios no rechaza que viene y se arrepiente. No hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Busca al Señor. Él es amplio en perdonar y tener misericordia.